Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisamos los reportajes que marcaron pauta en nuestro noticiario. Comenzamos con este primer capítulo en donde revisamos a fondo los crímenes cometidos en Colonia Dignidad, un asentamiento de colonos alemanes fundado en Chile en los años 60 por el ex miembro de las Juventudes Hitlerianas, Paul Schaeffer. Hoy veremos el primer reportaje de una serie de 3 realizados por el periodista y realizador de Chilevisión Noticias, Pedro Azócar, quien abordó este problema desde distintos puntos de vista. Uno de los hechos de detención y tortura que mayor preocupación generó entre la población del país. A continuación revisaremos el primer reportaje realizado por el equipo de noticias en noviembre del 2021, donde conocimos los testimonios de las víctimas hasta ese momento desconocidas de Colonia Dignidad, quienes son colonos alemanes que desde pequeños sufrieron el horror en un enclave dirigido entonces por Paul Schaeffer. Hoy ven desde el desamparo como los hijos de los jerarcas que apoyaron a Paul Schaeffer se apropian de un patrimonio que dicen también les pertenece. El informe es de Pedro Azócar. Un paisaje idílico promocionado en su tiempo como un proyecto ejemplar, una comunidad inmigrante que tras esa apariencia de ensueño esconde algunos de los secretos más infames de nuestra historia. Y probablemente ese sea el único lugar en Chile en donde todavía existan restos de detenidos desaparecidos. Un lugar que muchos defendieron, pese a que ahí se cometieron crímenes que cuesta imaginar. Nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados, todas las noches. No me recuerdo bien si fue 1 año y medio o 2 años. Bueno, fue un tiempo muy horrible, muy cruel. Niños alemanes esclavizados de por vida por Paul Schaeffer y sus cómplices. Bajo un régimen brutal de castigos, de hostigamiento, de esclavitud. Eso hay que gritarlo para que sepa la gente que es tan injusto. Este es el relato de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. El ex enclave alemán, hoy travestido en Villa Baviera, está a cargo de una nueva generación de colonos. Son los hijos de los antiguos jerarcas que lideraron Colonia Dignidad junto a Paul Schaeffer. Cuando se cae el régimen, Schaeffer se va y asume la segunda línea en el fondo de jerarcas y ponen ellos a sus hijos en los cargos. Esos hijos tomaron ese patrimonio y lo administran hoy día cómodamente para que estas 5 o 6 familias puedan vivir y todo el resto de los colonos, que son más de 150, están abandonados a su suerte. Fueron cerca de 300 los inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1961 para fundar la Sociedad Benefactora Educacional Dignidad, una fundación sin fines de lucro que ocultaba entre sus miembros a Paul Schaeffer, buscado en Alemania por abuso sexual de menores. El gobierno alemán siempre supo que Schaeffer estaba acá. Todo lo monstruoso, lo escabroso que hemos ido conociendo se habría evitado si el gobierno alemán hubiese intervenido a tiempo, desde los 60 que habían denuncias. Y todos los gobiernos lo fueron encubriendo de alguna u otra manera y permitiendo que este Estado floreciera dentro de otro Estado con sus propias reglas, su propia normativa. Harald Lindemann es uno de los alemanes que llegó a Chile a inicios de los 60. Pertenece a la primera generación de niños que creció en la colonia y hoy rompe un silencio que arrastra por décadas. Yo llegué con 3 años. Lamentablemente mi familia tiene un muy difícil pasado porque a mi papá el Schaeffer no dejó entrar a Chile. Mandó una persona del Schaeffer y dice a mi papá que para él no hay espacio. Entonces mi papá viajó en tren con nosotros hasta el límite de Suiza. Y ahí se despidió de nosotros, de mi mamá, y nosotros somos 3 hijos. Al llegar a Chile los separaron de su madre y hermanos, con la excusa de que no había viviendas que permitieran albergar juntas a tantas familias. Habían como 3 casas nomás y veníamos con como 200 personas y casi 80 o 90 niños. Y nadie tenía dónde quedar con su familia.
Y eso lo aprovechó y lo mantuvo hasta el final. Horst Schäfrig llegó en el mismo grupo. Él vino con sus dos padres, pero al igual que Lindemann, fue separado de ambos siendo un niño pequeño. Se destruyó intencionalmente todas las familias y se decía el Schäfer, no, nosotros somos como la primera comuna religiosa con Pablo y Pedro y somos una familia grande. Con mucho lamento tengo que decirlo que nunca recibí un abrazo de mi papá, de mi mamá. Viví en un grupo de niños entre 3 y 8 años. Un grupo más o menos de 15 niños. ¿Y quién se hacía cargo de ustedes? Había una señora que estaba en cargo. ¿Y a tu mamá no la pudiste ver de ahí en adelante? ¿No tuviste más contacto con ella? No lo vi porque ella trabajó, hizo trabajo muy pesado y después de 3 años, en el año 66, mi mamá se fugó. En la noche se fue hasta Catillo y ahí encontraron, yo estaba escondido en una zarzamora y buscaban carabineros de Catillo y llevaron a Parral. Y carabineros de Parral entregaron a mi mamá al Schäfer, porque en ese tiempo ya estaban pagados. Y ahí el Schäfer dejó el hospital acá en la vía y recibió electroshock y drogas, hasta que el intendente en ese tiempo, don Héctor Tarico, sacó a la fuerza pública del hospital y de ese momento mi mamá volvió a Alemania y nosotros 3 quedamos acá. ¿Nunca más la viste? No, ella falleció en Alemania. Así comenzó para ambos una pesadilla que se prolongará por más de 60 años. Fue en 1991 cuando comenzó la caída del enclave. El presidente Patricio Aylwin, mediante un decreto, le quitó la personalidad jurídica a la colonia tras demostrar que los jerarcas lucraban aprovechando las exenciones tributarias y aduaneras de que gozaba la sociedad benefactora. Pero la oposición de derecha obstaculizó todo el proceso. Ese decreto fue impugnado y cobró su eficacia jurídica recién en el año 94-95, o sea, 5 años después. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en esos 5 años? En esos cinco años, el ministro Larraín, junto con la mitad de los congresistas de la época, presentaron frente a los tribunales ordinarios de justicia y también frente al Tribunal Constitucional requerimientos contra el decreto presidencial. El decreto contemplaba ceder todos los bienes a la Iglesia metodista, pero Schäfer traspasó el patrimonio a sociedades privadas, las que mayoritariamente quedaron en manos de los jerarcas más cercanos a él. Al resto de los colonos le tocó solo un puñado de acciones. El tema de las acciones es un engaño del principio. Se puede decir de la noche a la mañana cada uno recibió 360 acciones, salvo los privilegiados del Schäfer que recibieron, no sé, 1.500 o más acciones del principio. Todos los colonos que trabajamos ahí, desde niño chico, merece una parte. Y esa parte nosotros exigimos. La mejor intención del presidente Patricio Aylwin fue el peor fracaso del Estado de Chile. No se logró incautar un solo bien. Todo ya estaba traspasado y convertido en sociedades comerciales, en empresas. Y esas empresas eran la fachada de la organización criminal para defraudar a los colonos esclavos y para seguir teniendo poder. O sea, el Estado hizo mal la pega. Pese a que se han cometido delitos inimaginables en Colonia Dignidad durante décadas, el enclave sobrevive a todos los gobiernos, pero fue durante la dictadura que acrecentó su poder al prestar servicios a los aparatos represivos del régimen. Paul Schäfer tiene una actividad mucho más presente en lo que son los organismos represivos. Venir a Santiago los lunes, por ejemplo, a la reunión al Diego Portales, ¿ya? Donde se hacía todo el diseño, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser la actividad represiva posteriormente. Sabemos que
sirvió de campo de concentración y de tortura para muchos chilenos. Sabemos que la colaboración que prestó el aparato de inteligencia de Colonia Dignidad para el aparato de inteligencia chileno también es importante. Las 46.000 fichas incautadas lo dicen así. También sabemos que muchos de los colonos fueron miembros del ejército nazi, que llegaron a Chile con toda la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, a 24 años de la fuga de Paul Schaeffer a Argentina en el 97, recogemos testimonios que evidencian que la colonia operó como un verdadero campo de concentración para los alemanes que crecieron en ella. Eso fue horrible, porque yo soy uno de que estaba en el grupo que fuimos torturados en el Neukra. ¿Qué es la Neukra? Cuéntanos un poco. Neukra se llama, es una palabra corta, en alemán se llama Neues Krankenhaus, por eso Neukra. Hospital Nuevo se llama. Y nosotros mismos teníamos que tirar los materiales, los ladrillos y todo lo que ocupaban para esa casa. Tiramos un coloso a pulso y el cuidador nos apuró con un látigo para que avanzamos más rápido. Y cuando esa casa fue lista una vez, nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados. Todas las noches. No me recuerdo bien si fue 1 año y medio o 2 años. Bueno, fue un tiempo muy horrible, muy cruel. Me cuesta hablar de ese. Pero con corriente, con palo, en la noche dejaron al agua helada y muchas cosas más. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo hacían? No sé, como yo lo vi hoy día, que el jefe le gustaba ver cuando sufren los niños. Como yo lo vi, porque no había ningún sentido. ¿Y cuántos niños estaban ahí? Más o menos 18, entre 18 y 22, como yo. Porque nosotros estábamos todos separados y con una vinda negra que estaba 3 veces doblado y los oídos también tapados para que no escuchamos los gritos de los otros. Y ahí también recibimos muchos medicamentos, drogas. Por ejemplo, en la mañana recibimos hasta 10 o 12 es la pastilla azul, el Valium 10, que teníamos que tomar en un viaje. ¿Quiénes eran las personas que estaban a cargo de eso? Bueno, esos fueron los adultos. ¿Pero quiénes? Algunos se fueron a Alemania. Harald comenzó a trabajar a los 8 años, vivió la pesadilla de la Neukra cada noche al regresar tras remover toneladas de piedra para limpiar los fértiles campos que observamos hoy día en la colonia. Casi todos los días el jefe llegó a las 2, a la 1 llegó con su Mercedes al campo donde nosotros estábamos trabajando. Tenía un palante con batería y siempre decía, todo para acá, todos, primero limpiar esa parte y después todo para allá. Y ahí siempre estaba mandando el trabajo. Al fin de esta jornada, Schaeffer los reunía a todos en lo que hoy son los comedores de la Villa Baviera y les daba una prédica. Buscaba algunas partes de la Biblia que nadie podía tener algo en secreto. Nosotros teníamos que confesar todo, hasta los pensamientos que teníamos. ¿Tú te confesabas con él? Sí. ¿Y él usaba eso que tú le contabas contra ti a veces, por ejemplo? Sí, a veces recibimos castigo, recibimos palo. Pero la pesadilla diaria no terminaba ahí. Los cómplices de Schaeffer elegían a un niño para que oficiara de Sprinter, un sirviente personal para el líder de la secta que estaba condenado a sufrir sus abusos sexuales. Como uno estaba Sprinter, tenía que dormir la noche con él. Como nosotros no teníamos ninguna protección de los padres o de cualquier adulto,
el Schäfer tenía todo el poder y que él mandó o que él quería que uno tenía que hacer, si no recibimos palos. Estos testimonios inéditos se suman a los entregados por los niños chilenos que fueron abusados por Schäfer entre 1991 y 1996, mismo periodo en que algunos obstaculizaron el fin de Colonia Dignidad, lo que permitió no solo que subsistiera, sino que Schäfer prolongara sus abusos hasta su fuga hacia Argentina. Yo pido a las autoridades que intervengan para que le den solución de continuidad a estas obras para beneficio de todos los chilenos que allí viven. Larraín puede decir que lo engañaron, puede decir mil cosas, pero él como senador falló. Él como senador no nos apoyó a nosotros, él apoyó a los delincuentes, él apoyó a Schäfer, él apoyó el régimen de Colonia Dignidad. Y eso tiene que ver con su conciencia. Ministro Larraín, el ministro de Justicia, no se mueve nada. Nosotros escribimos cartas. No recibimos ninguna ayuda de parte del ministro. No se preocupen, yo estoy súper bien y le he solicitado la protección a investigaciones por las represalias que puedan tomar algunos colonos. Los que lograron vencer este sistema que se está rearmando, y eso es lo imperdonable, se está rearmando, no fueron los burócratas del Estado, fueron los niños del campo y sus madres que denunciaron y perseveraron en la denuncia de delitos que nadie en un país civilizado puede aceptar, que es el abuso sexual de los niños. Schäfer murió en la cárcel, pero ahora viene una nueva generación que no permite la reparación y que está saqueando la Colonia Dignidad, en que un día, como quien dice, van a apagar la luz, ya no va a quedar nada. Y eso no lo podemos aceptar, esa es una vergüenza. La nueva generación de Colonia Dignidad está en conflicto con colonos que aún viven en el enclave y que exigen derechos patrimoniales sobre los bienes que levantaron con su trabajo. A ellos se les deben 45 años de sueldo, se les debe la AFP, se les deben 45 años de imposiciones, no tienen fondos de AFP. Hay mujeres que hoy día tienen familia, tienen hijos, hasta 4 hijos, hasta hoy día no tienen sueldo, no tienen imposiciones. Eso hay que gritarlo para que sepa la gente que es tan injusto. A este conflicto se suman las aristas judiciales que siguen abiertas por crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha podido establecer es la existencia de fosas, de las cuales solo una ha podido ser ubicada, y que esas fosas fueron el año 78 exhumadas y los restos quemados y posteriormente arrojados al río Perquilauquén. Pero hay una fosa, según declaraciones de testigos, que habría sido olvidada, en que los cadáveres no fueron exhumados. El testimonio de otros sobrevivientes de Colonia Dignidad que dan pistas sobre los torturadores. Había un personaje que en los ojos era raro, pero tenía un ojo que movía mucho y el otro no. El otro era estático. Y las redes de protección que forjaron los jerarcas alemanes antes y durante la dictadura. Ese parece Jaime Guzmán. Sí, él estaba estudiando acá en la vía. Él estaba, no sé, algunos meses acá, o medio año más o menos. Las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en la segunda parte de este reportaje. Testimonios sorprendentes y simplemente desgarradores. Bueno, para conocer detalles sobre este caso que conmocionó al país, le damos la bienvenida a Hernán Fernández, uno de los primeros abogados querellantes en el caso de Colonia Dignidad. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, gracias por esta invitación a dialogar. Gracias a ti también por conversar con nosotros. Primero queríamos preguntarte cómo se evalúa judicialmente los hechos cometidos en Colonia Dignidad. Aquí hay una organización criminal que cometió delitos contra las personas, contra la libertad, y lo que a mí me correspondió desde el año 1996 es representar a los niños que vivieron graves delitos de connotación sexual. Y logramos por primera vez abrir la puerta para que estos niños pudieran ser rescatados por sus familias, por sus madres, por sus abuelas, que con mucha valentía lograron
este rescate y esta justicia que hoy día se materializa también en la condena que recibieron los principales jerarcas de Colonia Dignidad y el propio Paul Schaeffer, que murió en la cárcel. A su juicio, ¿qué acciones legales faltaron para condenar estos hechos de violencia? Faltaron durante décadas todas las acciones con eficacia, es decir, se hicieron acciones pero más bien formales, nominales, sin sentido, sin objetivos claros y precisos. Aquí ha fallado el Estado de Chile y el Estado alemán durante décadas. Los niños chilenos, sus familias hicieron lo que el Estado alemán y el Estado de Chile no hizo durante décadas. Por eso es que es tan grave el caso de Colonia Dignidad, porque es una cadena de errores, es una cadena de negligencia, una cadena de incompetencia de los funcionarios públicos que debieron terminar con este sistema aberrante. Y ahí yo responsabilizo también al Estado alemán, que luego de la salida de Paul Schaeffer, de sus jerarcas criminales, no protegieron a las víctimas, a los niños alemanes que habían sido víctimas, llegaron, se instalaron en Chile y aquí el Estado les dio reconocimiento legal, les dio subvenciones. Esto es una vergüenza no solo nacional, es una vergüenza mundial. Por eso es que es tan importante la justicia, pero también la reparación. Es decir, que estas víctimas abandonadas por el Estado tengan la reparación. Hoy día estamos consiguiendo fragmentos de esa reparación que se han demorado también porque el Estado ha permitido que los nuevos jerarcas de Colonia Dignidad cometan los mismos abusos de carácter económico, de carácter financiero que cometían sus padres. Es decir, un sistema que se basa en la iniquidad, en el sometimiento y en el abuso de poder. Ahí lo escuchábamos en el reportaje que muchos de los colonos no han recibido el pago de imposiciones, el pago de sueldo. ¿Se ha logrado algo respecto a eso? Se ha logrado una ayuda del Estado alemán que es muy precaria, que es simbólica más bien, y eso le da un ejemplo también a Chile, porque Chile no ha hecho nada. Creemos que hay todo por hacer, que en materia de trabajo esclavo, de torturas, existe hoy día una impunidad generalizada para los casos de Colonia Dignidad. Los niños chilenos abrieron la puerta para la libertad de los colonos, y hay colonos que se mantuvieron en el sistema y que en lugar de agradecer esta libertad que le han dado las familias chilenas que lucharon contra Colonia Dignidad con mucha valentía, con mucha convicción, han sido egoístas y han sido egoístas y soberbios y arrogantes, y me estoy refiriendo a los nuevos jerarcas, a los que hoy día conducen estas empresas de fachada, estas empresas de iniquidad, que impiden la reparación de los colonos. Aquí falta la intervención decidida del Estado. Esperamos que el gobierno actual se responsabilice con acciones eficaces. Esta es una vergüenza nacional, es una vergüenza internacional. Hoy en día, ¿qué tipo de atribuciones legales tienen los abogados como usted para intervenir en este tipo de situaciones, digamos, más allá de denunciarlas? Nosotros hemos hecho, y le insisto en eso, lo que el Estado no había hecho: abrir las causas penales, sostener la acción contra todo y contra todos, porque aquí en ningún caso en Chile se habían interpuesto tantos recursos de amparo. Paradójicamente, por aquellos que abusaban de la libertad, eran los que acudían al sistema legal chileno. Nosotros hemos dedicado prácticamente nuestra última parte de la vida a luchar contra el sistema de Colonia Dignidad. Lo que esperamos es que se otorguen los recursos a los jueces que hoy día tienen causas para que se materialicen las investigaciones respecto al destino de los detenidos desaparecidos, para que también se haga justicia en la parte reparatoria para los colonos que fueron esclavizados y que no se siga retardando, y en eso se está actualmente en el camino de la reparación para los niños chilenos y sus familias, a los que el país tanto les debe por su valentía, por su esfuerzo y por su perseverancia. Respecto a eso mismo, ¿qué tipo de reparación contempla hoy en día la legislación vigente para apoyar a las víctimas, sobre todo además de abusos sexuales cometidos al interior de Colonia Dignidad? La Corte Suprema dictó una sentencia que reconoce, que confirma las indemnizaciones. El año 2013, sin embargo, estas indemnizaciones fueron retardadas de manera inexcusable, de una manera de nueva forma de abuso por los jerarcas de Colonia Dignidad, por los que dirigen las empresas de Colonia Dignidad.
porque estaba establecido por la Corte Suprema esta reparación indemnizatoria para las víctimas. Sin embargo, a través de estas empresas de fachada, estas empresas que las siguen utilizando los colonios, que esperamos que además asuman su responsabilidad estos nuevos jerarcas, porque han abusado de la legislación, han abusado del sistema. Entonces, las legítimas reparaciones que otorgó el juez Hernán González de la Corte de Talca y que fueron confirmadas por la Corte de Talca y por la Corte Suprema, es lo que corresponde en derecho y en justicia. Y eso que corresponde en derecho y justicia ha sido obstaculizado por los jerarcas de Colonia Dignidad. Es por eso que también yo llamo a la conciencia de los chilenos que van a Villa Baviera, que los actuales responsables de estas empresas no merecen ninguna consideración, porque son los responsables de la injusticia actual en Colonia Dignidad. ¿Qué intervenciones judiciales faltaron realizar para conocer en su momento las situaciones de violencia cometidas en Colonia Dignidad? No se investigó, muy buena su pregunta, porque si el año 1966, 67, cuando se produjeron las primeras fugas de Colonia Dignidad, de Wilhelmine Lindemann y del valiente Wolfgang Miller, que le entregaron a la justicia, a la opinión pública, todos los antecedentes de los horrores de Colonia Dignidad, se habrían tenido que disolver Colonia Dignidad como sistema. El Estado de Chile y el Estado alemán tendrían que haber ejercido las facultades de la autoridad estatal para terminar este sistema de horror, y porque no se hicieron no solo las investigaciones judiciales que correspondían con el debido éxito, no se garantizaron a las víctimas, a los testigos, la protección que requerían, no se dio apoyo social a las víctimas para que fuera de Colonia Dignidad tuvieran alternativa, no existieron especialistas que evaluaran. Aquí están comprometidos todos los poderes del Estado, no solo la justicia. El Parlamento chileno le dio una carta de reconocimiento a Colonia Dignidad luego de estos escándalos. El Poder Ejecutivo, a través de los distintos servicios, educación, salud, se comprometieron con Colonia Dignidad y no con las víctimas. Toleraron, fueron ciegos ante estas aberraciones, ante estos hechos horrorosos. El año 85 se volvió a fugar una pareja y después la siguió otra pareja de colonos y dieron también nuevamente cuenta. O sea, Chile y Alemania tuvieron varias oportunidades de reparar, de frenar estas aberraciones y crímenes de Colonia Dignidad y no lo consiguieron. Y hemos tenido que ser las víctimas chilenas las que a partir del año 96 y en su lucha incesante se pudiera terminar con este sistema que llevó a la cárcel a Paul Schaeffer. Lamentable, por decirlo menos, todo lo que nos cuentas. Bueno, agradecemos a Hernán Fernández, abogado, para conversar con nosotros. Muchas gracias por establecer este contacto. Gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más A Fondo de Chilevisión Noticias. Y regresamos con A Fondo de Chilevisión Noticias, donde estamos revisando una serie de reportajes que evidencian la forma en que operaba Colonia Dignidad, liderada por Paul Schaeffer. En diciembre de 2021 emitimos el segundo reportaje sobre Colonia Dignidad, en el marco de lo cual solicitamos una entrevista al ex parlamentario de la zona y ex ministro de Justicia, Hernán Larraín. En primera instancia, nuestra solicitud no fue respondida, pero luego fue el propio exministro Larraín quien nos envió una carta declarando que jamás participó en ninguna acción o recurso contra el decreto que pretendía cancelar la personalidad jurídica de Colonia Dignidad. El exministro de Justicia también aludió a una declaración suya realizada en 1994 y citada en el reportaje, en el que aclaró que en ella se había referido exclusivamente a la necesidad de reapertura del hospital que tenía Colonia Dignidad en esa zona, respondiendo a la solicitud que en ese entonces realizaban los pacientes del recinto. Finalmente, Hernán Larraín empatizó con las víctimas y asumió haber cometido muchos errores en la materia, por engaños y mala información. Además, concluyó que jamás apoyó a Colonia Dignidad en los hechos brutales
de los que sus jerarcas fueron protagonistas. Hoy los invitamos a ver la segunda parte de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en el reportaje del periodista Pedro Azócar. Conocimos los horrores que los niños alemanes que crecieron en Colonia Dignidad debieron enfrentar bajo el yugo de Paul Schaeffer. Nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados, todas las noches, pero con corriente, con palo. En la noche dejaron al agua helada y ahí también recibimos muchos medicamentos, drogas. Parte de un plan sistemático para destruir voluntades, para someter individuos al totalitarismo de la secta. ¿Por qué? ¡Dios mío, por qué! Y yo incluso estuve dispuesto, cuando llegaron PDI y carabineros, se iban a empezar a disparar y yo me iba a tirar delante para que no lo maten a él. Colonia Dignidad es un abismo sin fondo, una distopía real y perfecta que por alguna razón sobrevive a todos los gobiernos. Y durante 4 décadas enteras se grabó a quienes entraron, a quienes hicieron negocios con la Colonia Dignidad, no solo con Paul Schaeffer, o sea, Vladimiro Montesino y Fujimori hicieron lo mismo, con la diferencia que aquí no se han encontrado los videos. Estas son las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. Para engañar al mundo, los nazis construyeron en Checoslovaquia un campo de concentración modelo para judíos. Mientras secretamente asesinaban a millones en las cámaras de gas, recorrían con la Cruz Roja las calles de Theresienstadt, una cruel pantomima donde cientos de judíos, bajo amenaza de muerte, debían sonreír ante las cámaras. ¿Y después del trabajo qué hacían? Muchas veces hicimos deporte para mostrar a la gente cuando llegaron visitas, para mostrar, el jefe siempre quería mostrar qué buenos son los niños, que aprendieron. También cantamos mucho, más de 20 años cantó en el coro. Era la imagen que Colonia Dignidad proyectaba hacia el exterior, pero al igual que en el Theresienstadt de los nazis, la realidad era otra. Niños separados de sus padres, educados bajo un sesgo funcional al perfil pedófilo de Paul Schaeffer. ¿Y cómo abordaban el tema de la sexualidad, de la educación, de la reproducción, de los órganos reproductores, del ser humano? ¿Cómo se manejaba eso? Ese fue todo tabú. Yo no tenía ninguna idea. Hasta que tenía 40 años no sabía nada de ese tema. Porque los libros, hasta la reproducción de animales, y todo eso estaba tapado, estaba con parches para que uno no puede leer. Todos los libros estaban censurados. Nunca había una mujer embarazada. Siempre, no sé dónde, escondida. Nunca se ha visto eso. Cuando empezamos a trabajar en Bulnes, el casino familiar, y era el tiempo que venían los niños chilenos como juventud, y había una madre y ahí dijo el chico, aquí está mi hermano, y tocó la guata de la mamá. Yo pensaba, ¿qué? Pero ya tenía 30 y tantos años. Pero yo tengo vergüenza casi decirlo, pero yo pensaba hasta cumplir los 32 años, algo así, que Dios manda a un ángel para dejar el niño aquí en la tierra, en una parte escondida donde nadie lo vea. Nunca hemos vivido en familia, no sabíamos cómo era la sexualidad, cómo puede ser un ser humano, una guagua llega. Una comunidad cerrada sometida al poder absoluto de su líder, un poder que se impone sin contrapeso. Y una secta, el lazo mental que se teje con el tiempo en sus cultos diarios,
donde se dice y se repite una y otra vez que tú estás aquí en la colonia, que es prácticamente el paraíso en la tierra, y todo lo que está de la alambrada para afuera es el mundo con toda su corrupción, y agradezca a Dios que estás en ese paraíso. Eso obviamente es muy potente. Entonces tenían los colonos en su mente cercos mentales, pero también cercos físicos. Efraín Beder fue secuestrado a los 2 meses de nacido tras ser atendido en el hospital de Colonia Dignidad, donde sus padres lo llevaron enfermo. Les dijeron que había muerto. Se llamaba José Morales Norambuena y creció desde entonces atrapado en la colonia. Me tenían como esclavo. Ese, para mí, digo, un campo de concentración. Un Folterlager, en Deutsch gesagt. Escapó en 2003 y tras no recibir apoyo alguno del gobierno chileno de la época, viajó a Alemania luego de estar 36 años secuestrado. Tomaron palco con Colonia Dignidad. Si en Alemania se le rindió homenaje a las víctimas, se les pidió perdón, el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Y todos los crímenes se cometieron aquí en Chile. ¿Y qué hizo la presidenta Bachelet? ¿Qué hizo el presidente Lago o el presidente Frey? ¿Qué hizo por las víctimas? ¿Qué han hecho? ¿Qué hizo Piñera 1 y Piñera 2? Nada hasta el día de hoy. Efraín regresa a la colonia, visita la tumba de la que fue su madre adoptiva en el cementerio de Villa Baviera. Mucha gente, sabe que mucha gente se fue aquí a eso, se enfermó por sufrimiento, después se murieron. Mucha gente, entonces mucha maldad, mucha gente que hoy en día estaría vivo. Efraín sufrió lo mismo que todos los niños, pero recibió otros castigos porque no se adaptaba al régimen de la secta. La primera y segunda sala eran las salas de operaciones, donde fue la gente operada. Nos muestra el hospital que dirigía el doctor Hartmut Hopp, condenado por la justicia chilena y hoy prófugo en Alemania, donde vive en total impunidad. Ahí lo mantenían por meses drogado y le aplicaban electroshock. Esa ventana está ahí, detrás del árbol. Ahí sí me hicieron el electroshock. Te ponen cables por esa parte con un líquido, no sé cómo va a ser, como vaselinas o más, como casi como una grasa. Ponen aquí o lo ponen aquí y te tapan la vena y te inyectan una cuestión aquí, bueno, que era como medio consciente, como tú eres, y te habla un cierto rato y de repente, y sentí lo mismo en el pulso. Y le dije, ¿por qué lo hacen eso? Le dije, la doctora me dijo, para borrarte tu recuerdo, porque yo siempre quiero saber que mi papá... Desde 8 años preguntando por dónde están mis padres y nunca me respondieron algo de verdad, y hasta que me inyectaron, me maltrataron, me pegaron y bueno, yo tengo. Este hombre es Paul Schäfer Schneider. Su imagen de abuelo tierno, inválido y en silla de ruedas, nada tiene que ver con su prontuario, tenebroso y abominable. Paul Schäfer se fugó de la colonia en 1997 y fue capturado recién en el año 2005 gracias al trabajo del abogado Hernán Fernández y a una investigación periodística. Pero el fin del líder significó realmente la desaparición de la secta. Estamos enfrentados a la segunda generación de jerarcas, que son los hijos de los antiguos jerarcas, que recibieron este patrimonio criminal, y digo criminal porque se construyó con el trabajo forzado, con negocio ilícito, se construyó con la esclavitud de las personas, y está siendo vendido los terrenos, los bosques, están siendo saqueada la Colonia Dignidad en perjuicio de las verdaderas víctimas, las auténticas víctimas. Sabemos que en el año 91, cuando Patricio Aylwin derogó la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, los bienes quedaron en manos de los jerarcas más cercanos a Paul Schäfer, que crearon sociedades privadas. Los otros colonos esclavizados por décadas recibieron solo un puñado de acciones para evadir pagarles años de sueldos adeudados. Y llega por primera vez la inspección del trabajo, le dice a Schäfer, oye, ¿usted a todos esos colonos no les paga el sueldo?
Schaeffer rápidamente los hace socios de las sociedades, pero con una participación minoritaria, pero como para decir, es que ellos son socios, ellos no son trabajadores. Antes de ser arrestado en Argentina en 2005, Schaeffer mantenía el control de la secta a la distancia a través del poder que ejercían los jerarcas que permanecieron en Chile. Investigar los dineros de Colonia Dignidad es un tema pendiente, es que estaban en cuentas, en depósitos en distintos países, en paraísos fiscales, a nombre de los ex jerarcas. Sabemos que hoy Colonia Dignidad funciona como un centro turístico que genera muchas utilidades y que están en manos de los hijos del jerarca mayor, de los Schnellenkamp. Estando prófugo, Paul Schaeffer estaba preocupado por esos bienes y enviaba cartas como esta que exhibimos en exclusiva. En ella imparte instrucciones precisas respecto a qué hacer con los bienes de la colonia. Hay que acordar una alternativa, posibilidad humana y jurídica que permita la salida de los apóstatas sin que puedan formular exigencias o ejercer presiones, dado que no existe derecho jurídico a pagos o indemnizaciones para aquellos individuos que han tomado la cruz sobre sus hombros. Es decir, quienes se aparten de sus doctrinas, los apóstatas, cargarán con la cruz del olvido y perderán todo derecho sobre el patrimonio de la colonia. Y esa es la orden que él dio como carta y se leyó en la asamblea, en la reunión donde estaban todos, y eso es lo que se cumple. Los que nos siguen la misma ruta que él mandaba, estos son los olvidados, somos nosotros. El que pida algo que no tenga ningún derecho. Y ese cumple esa cúpula que hasta hoy día está. Triste e indignante lo que veíamos en el reportaje a fondo de nuestro periodista Pedro Azócar. Para hablar más en profundidad de este caso, tomamos contacto con Winfried Hempel, abogado de las víctimas de Colonia Dignidad. ¿Cómo estás, Winfried? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por esta entrevista y bienvenido a Chilevisión Noticias. Cuéntanos, ¿cómo evalúas el desempeño judicial que se utilizó para abordar el caso de las víctimas de Colonia Dignidad hasta el día de hoy? Bueno, primero que todo, con la muerte de Paul Schaeffer, digámoslo derechamente, no terminó el problema de la ex Colonia Dignidad, como lo ve muchas veces erróneamente tanto el Poder Judicial como también el mundo político, porque cuando uno conversa con las autoridades siempre está como ese dejo de decir, pero si Schaeffer está muerto. Lo que pasa es que, como en toda organización criminal, cuando esta organización criminal termina, en definitiva, el Poder Judicial tiene que preocuparse de dos cosas. Uno, de perseguir a los malhechores, y segundo, asistir a las víctimas. Y en ambos aspectos, en ambas dos grandes fases, el Poder Judicial y también la autoridad administrativa, dices el gobierno, tienen una enorme deuda. O sea, el Estado de Chile tiene una deuda tanto por la vía judicial como por la vía administrativa. El Poder Judicial hasta el día de hoy no ha estado capaz de perseguir eficientemente por la vía penal a la cúpula de la ex Colonia Dignidad. Tenemos una condena por asociación ilícita declarada así la colonia en el año 2016 por la Corte Suprema, pero que sometió a pena de cárcel solamente a 5 delincuentes, en circunstancias que sabemos que aquí operó impunemente una enorme estructura criminal durante más de medio siglo en Chile, en una porción importante, prácticamente en la 6ª, 7ª y 8ª región del sur, por no decir también en Santiago, y que haya tenido solamente, se haya condenado solamente a 5 individuos, deja harto que desear. Ni hablar del tema de las reparaciones que están pendientes, porque las víctimas hoy día están abandonadas a su suerte. Recordemos que los colonos que vivieron en la ex Colonia Dignidad salieron de la colonia o no tienen ni los medios hasta el día de hoy, que estamos en el año 2022, de salir de la colonia. Y son personas que digamos, como fue, trabajaron 45 o 50 años sin sueldo, sin imposiciones. No es una vida común como un chileno quien tiene un problema con una empresa, quien se despide, autodesvincula y posteriormente demanda laboralmente, ¿no? Aquí el tema es mucho más grave. Fueron Aquí tratados, existió, como sabe, fueron como tratados esclavos, como verdaderos esclavos, ¿no?
Exactamente, o sea, homologar la relación de los colonos con las empresas como una simple relación laboral es un despropósito. Eso era esclavitud lisa y llanamente. Chile es uno de los países que proscribió la esclavitud mucho antes que otros estados soberanos, y Chile siempre ha sido orgulloso de aquello, cosa que se produjo, si mal no recuerdo, en el año 1828, 20 y tanto, y Chile siempre ha declarado en su constitución que cualquier habitante de la República, dice ser, no chileno, sino que mucho más amplio, el que pisa el territorio nacional será libre y no esclavo, pero sin embargo, aquí existió una esclavitud a vista y paciencia de la autoridad, o sea, digamos... la Inspección de Trabajo está en perfecto conocimiento de la infracción a las leyes laborales, de la situación de esclavitud, del trabajo infantil en la colonia, y no hizo absolutamente nada. El Ministerio de Educación sabía que los colonos no iban a un colegio y no vivían en familia. El Servicio de Impuesto Interno sabía que el régimen de Schaeffer evadía las leyes tributarias y no pagaba impuestos como correspondía. El Ministerio de Defensa sabía que la colonia estaba armada. Es más, durante la dictadura incluso armó y ayudó a armar ese enclave de extranjeros en territorio nacional, que es derechamente escandaloso. Y así suma y sigue, tú puedes analizar una por una las instituciones estatales, y en el caso de la ex colonia unidad, el Estado como tal falló desde la soberanía en adelante. ¿Por qué digo desde la soberanía? Porque derechamente no ejerció absolutamente ninguna facultad pública, y no por un año, no como la secta de Pirque o la secta de Coyhaique, que existió una secta loca por 4 o 5 años, después intervino esta. No, durante medio siglo. Les voy a decir un antecedente bien curioso. En el año 1989 existió un juez especial, un ministro en visita, que investigó a la ex colonia Dignidad, y que en su informe dijo que en la colonia Dignidad no se cometían delitos, sino que la forma de vida de estos alemanes era distinto culturalmente hablando que la cultura chilena nacional. O sea, para él era culturalmente aceptable que llegaran alemanes, se establecieran en el sur de Chile, esclavizaran sus niños y no cumplieran las leyes laborales. Y eso tú lo puedes hoy día leer en el informe de ese ministro en visita de su época, en el año 1989, o sea, exactamente un año antes del término de la dictadura, y eso habla por sí solo. O sea, Chile siempre vio a la excolonialidad como un engendro extraño en la precordillera Parral, en vez de analizarlo netamente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de la Constitución vigente, sea cual sea la Constitución, y de las leyes y el ordenamiento jurídico que debía aplicarse y que nunca se aplicó. Wilfred, respecto a eso mismo que estás mencionando, ¿qué acciones judiciales faltaron por parte de las autoridades para intervenir en los hechos de violencia, tortura y también en los abusos sexuales cometidos en Colonia Dignidad? Lo que pasa es que hay que hacer una definición. Generalmente son las víctimas quienes presentan querellas mediante abogados, pero cuando las víctimas están encerradas, no están en condiciones de ejercer acciones judiciales, es precisamente la autoridad pública, cualquier funcionario público, quien debe actuar. Hay delitos que se llaman de acción penal privada y delitos de acción penal pública. Es súper fácil entenderlo. Cuando hay delitos graves, como por ejemplo esclavitud, maltrato, tortura, que envuelven que afectan valores tan elementales que tiene que actuar cualquiera que toma conocimiento de aquello, eso es un delito de acción penal pública. Cada vez que una autoridad de la zona o incluso de Santiago tomaba conocimiento de que en la colonia Dignidad se maltrataban a los colonos, se esclavizaban a los colonos, se abusaban a los colonos y se cometían todas las atrocidades, como yo siempre digo, que ni siquiera que exceden el Código Penal, todo funcionario público de mutuo propio, que es lo que se llama de oficio, debió presentar acciones judiciales ante los tribunales competentes. Partiendo por ahí, eso jamás en 50 años, frente a todos los escándalos que han existido, porque recordemos que la colonia fue un escándalo desde el año 1964-65, o sea, a 4 o 5 años de su llegada, de su establecimiento en el sur de Chile,
ya se habían fugado los primeros colonos. Recordemos el caso de Wilhelmine Lindemann, una mujer que venía desnutrida, que parecía salida de un campo de concentración nazi, al juzgado de letras de Parral. Y sin embargo, a los pocos días, esa señora fue devuelta a la ex-colonia Ignea. Entonces, explíquenme eso. ¿Cómo no funcionaba el ordenamiento jurídico? Es cierto que en aquellos años todo era mucho más rudimentario, era provincia, era Parral, pero sin embargo habían hechos tan graves que no tenían una segunda interpretación, no había espacio para una segunda interpretación, y era evidente, yo diría que público y notorio, que en la excolonia Ignea se vulneraban todos y cada uno de los derechos fundamentales de los excolonos. Bueno, es de esperar que podamos tener justicia en este caso, no solo por las víctimas, sino que también por la dignidad de nosotros, de todos los chilenos como país. Muchas gracias, Winfried, por esta entrevista. Gracias a ustedes. De esta forma terminamos este capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan nuestra programación y revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúe en nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias.